Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo después de la instalación del sistema operativo conseguir más rápido driver para su Windows. Muchas veces nosotros instalamos sistema operativo y no tenemos drivers original, entonces buscamos y algunas veces es bastante difícil conseguir un driver. Voy a mostrar dos programas que puedes usar para instalar drivers mucho más rápido. Es esta. Después link voy a dejar abajo en descripción de video donde se puede descargar. Mira, una es esta página, Shopee Driver Installer, y driver sirve para Windows 2000, para XP, para Vista, para 7, 8, 8, 9 y 10. Entonces casi para todos vistos que nosotros utilizamos está este driver. Acá arriba solo tiene dos idiomas, inglés y ruso. Yo voy a poner por ruso para explicar un poco, pero usted puede poner por inglés, no importa. Igual, este botón significa entonces descargar driver. Descargar driver. Si usted va a ir a descarga, va a ver dos posibles descargas. Una entera grande para tener después driver en su pendrive o un disco rígido externo e instalar sin tener conexión a internet, pero esto pesa 17 GB pesa. Por eso acá puede descargar un torrent y usar programa para bajar por torrent todo este enorme driver 17 GB. Y otro live que pesa solo 4 MB que puedes descargar y tener en un pendrive para después usar digamos con conexión de internet. Es muy grande base de datos de driver para cualquier computadora, por eso voy a mostrar cómo se utiliza, porque es como viene un poco por ruso. Voy a explicar cómo usar después. Yo tengo ya en mi disco externo esta base de datos que puedo utilizar. Entonces voy a mostrar cómo sabemos si driver está instalado o no está en nuestra computadora cuando recién instalaste Windows. Vamos a mi equipo, propiedades, y acá administrador de dispositivos. En administrador de dispositivos podemos encontrar, por ejemplo, esto que significa, viste, driver dispositivo desconocido. Acá driver está mal. Algunas veces en adaptador de pantalla también dice que es adaptador de pantalla básico de Windows y tiene que tener otro. Para esto existe esta base de datos, ¿no? ¿Cómo utilizamos? Primero voy a mostrar uno que ya tengo acá en pendrive. Cuando usted descarga toda base de datos de esta programita, va a tener una carpeta así, ¿no? Cuando descarga con torrent. Entonces entramos en carpeta y tenemos que elegir estos dos archivos, uno que dice 64 bits y otro si es sistema operativo de 32 bits. Por ejemplo, esto yo tengo acá 64. Haces doble clic, dices que sí, y bueno, va a aparecer un programa como esta. Mira, ahí está. Acá permitimos acceso. Acá ya tenemos idioma, viste, español adentro del programa, ¿no? Y acá dice qué driver tenemos que no está instalado. Entonces tenemos seleccionar todo, apretamos seleccionar todo y me seleccionó 16 drivers para instalar. Antes que instalar, igual este programa va a crear un punto de restauración, ¿no? Si yo aprieto ahora instalar, me va a instalar 16 drivers que falta esta computadora, pero no voy a instalar ahora porque quería mostrar una más programita para instalación. Es esta programita que va, si alguien quiere puede usar otro, que es esto, driver booster free, ¿no? Hay profesional, hay free, alcanza y free también para instalar. Entonces puede bajar libremente. Acá descarga gratis, también compatible con Windows 10, 8,
7 Vista XP, ¿viste? También tiene base de datos muy grande. Acá dice que 2.500.000 drivers tiene en este dispositivo y acepta y todo. Y la verdad ayuda bastante. Se descarga Access gratis desde acá y descargas una programita como esta. Voy a mostrar ahora esta programita también. Entonces puede elegir o una u otra, o si alguna no conoce, buscas en otra. Instalamos. Y voy a mostrar cómo utilizar también este programa. Ahí está preparando para instalarse. Primero programa no se instala directamente, arrancas desde carpeta y no instalas en computadora. Y esta tienes que instalar Driver Booster. Mira, acá te empieza a proponer algunas cosas más. La verdad, mucha propaganda. Yo pongo acá no, gracias, no quiero nada porque quiero instalar solo drivers. Si alguien aprieta sí y todo que quiere, va a tener muchos más programas también para mostrar, para propaganda, con promociones de compra y toda esta cosa. Pero si quieres instalar solo driver, pasas que no. Instalas solo programa de driver, de controladores. Tiene muchas más posibilidades este programa si compras una versión profesional y todo esto, pero a mí ahora interesa instalar driver y después que instale driver directamente desinstalo este programa para que no me ofrece más nada. Bueno, acá también no, gracias y analizar ahora. Digo, instalación completa, no voy ni registrarme ni nada, es todo gratuito. Cerramos página de, digamos, que salta de visitar su cosa y todo. Y esperamos hasta que analiza computadora. Acá dice que es driver free, arriba. Pero para instalar drivers y controladores es bastante, alcanza, digamos, esta versión. Bueno, acá me dice que encontró 14 controladores que va a instalar, ¿viste? Bueno, vamos a actualizar ahora. Acá no recordamos otra vez, ok, y empieza descarga de controladores de esta computadora. Cuando termina, digamos acá 1%, por eso yo dije que esto sí hay que tener internet. Cuando termina de descargar, va a instalar todo que falta acá. Todo depende de velocidad, depende de su computadora, de velocidad de, digamos, de internet que tiene cada uno. No olvidamos, después de instalar todos los controladores, todos los drivers, reiniciar su computadora. Si quiere puede marcar acá, reiniciar automáticamente después de instalar. Si no, puede reiniciar manualmente, pero hay que reiniciar su computadora para que anda correcto y carga todos los drivers al inicio. Ahí ya está terminando de instalar, ya tenemos 99%. Como puede ver acá, viste, muchos drivers dice reiniciar. Esto que yo dije que después de instalación de driver hay que reiniciar. Falta uno más, adaptador de red. Nada más. Y tenemos que reiniciar. Bueno, ya terminó y acá tenemos reiniciar, ¿no? Pero también te quería decir, si quiere tener este programa y
actualizar sistema, optimizar y todo esto, sí hay que comprar, y acá donde dice activar ahora, ingresar y meter clave que te va a dar clave de licencia, digamos. Si querías solo driver, ya está, pero si no quieres que cada día te pide, digamos, comprame, vas a configuración, buscas donde dice aplicaciones y desinstalas este programa, porque ya cumplió, digamos, todo que tenía que hacer este programa, entonces ya se puede, digamos, desinstalar el programa. Y no olvidamos a reiniciar computadora. Chao, creo que esto ayuda a alguien que instala sistema operativo. Chao, hasta el próximo video.